Iniciamos con nuestra última guía del año y lo que vamos a realizar en esta guía es un laboratorio. Es decir, no va a ser resolución de ejercicios, sino que va a ser la prueba de un laboratorio. Hoy a las 11 ya está activa en la plataforma eh, su actividad, su laboratorio. Y vamos a trabajar con el lanzamiento horizontal. Yo les voy a enseñar una técnica que, que se puede aplicar a la vida cotidiana, ¿sí? Y va a ser lo que es el término de caudal. El término de caudal. Muy bien. Nos vamos a enfocar en el lanzamiento horizontal. Y su laboratorio va a ir encauzado a la siguiente forma. Yo aquí les voy a dar las fórmulas, les voy a dar los pasos. Ustedes simplemente lo van a demostrar. Muy bien. Esta aquí es una pelota. ¿Quién es su jugador favorito de, de fútbol? ¿Quién es su jugador favorito de fútbol? La mitad dice El, Ronaldo y la pes- mitad dice Messi. El pescado el Ruiz dice. Messi, profe. El pescado. Yo, el Coco, profe, el Liquiché. Muy bien. Dice que viene el Coco y patea la pelota. Es decir, le aplica una velocidad inicial, digamos 20 metros por segundo. Él está en la Plaza Azul y vamos a decir que la Plaza Azul tiene una altura de 15 metros. Muy bien. La forma en la que se realiza el movimiento es esta. Es decir, va a recorrer una altura y se va a desplazar respecto a la base de la Plaza Azul una cantidad de una distancia. ¿Sí? Se va a mover una distancia. La ventaja importante o la más práctica de este ejercicio, chicos, es de que los movimientos que vamos a utilizar es caída libre y MRU. El tiempo va a ser la variable que va a unir los dos elementos. Es decir, viene el Coco en la Plaza Azul, situado a 15 metros de altura, y patea la pelota en forma horizontal, aplicándole una velocidad inicial de 20 metros por segundo. Si la Plaza Azul tiene 15 metros de altura, ¿a qué distancia respecto a la base llega la pelota? Muy bien. Vamos a hacer dos movimientos. El primero que es caída libre. ¿Qué ventaja tiene este tipo de movimiento respecto al lanzamiento de proyectiles? Es que aquí no hay que dividir velocidades. La velocidad que está aplicando el jugador es simplemente en X, porque la velocidad es horizontal. ¿Sí? Entonces, si analizo el comportamiento de la pelota en Y, que es con caída libre, yo simplemente digo velocidad inicial, velocidad final, gravedad, altura y tiempo. ¿Cuál es la velocidad inicial en Y para este movimiento que se llama lanzamiento horizontal? A ver, ¿cuál es su velocidad en Y?
Opiniones. Profe, tal vez sería 0. No. Es cero, correcto. Porque, y no estamos aplicando ninguna velocidad para que caiga, simplemente la gravedad va a hacer el trabajo. ¿Sí? Porque aquí la pelota simplemente, y la trato de mover hacia la derecha, pero la gravedad la va a ir bajando porque estoy sobre una altura. Si fuera plano, la pelota simplemente sigue una trayectoria recta en línea horizontal. Pero cuando está sobre un desnivel o en una altura, la gravedad va a bajar a la pelota y la otra siempre se va a ir moviendo en forma recta. Es decir, su velocidad inicial es cero, porque aquí vemos exactamente que la velocidad es horizontal. No está inclinada, no tiene un ángulo de aplicación, simplemente está horizontal. Su velocidad final no la conozco. La gravedad, 9.8 metros por segundo al cuadrado. La altura que va a caer van a ser 15 metros. Y a mí lo que me interesa saber es el tiempo. Ahorita van a entender por qué. La velocidad final la dejamos todavía ahí descansando. En este movimiento, el lanzamiento horizontal, la variable más importante es el tiempo. Ahorita van a ver por qué. ¿Qué fórmula no lleva velocidad final? La 4. La fórmula 4. Si alguno de ustedes me puede compartir las 4 fórmulas en los chats de física, por favor, ahí le encargo, ¿sí? Porque hay algunos compañeros que me han pedido las fórmulas y me extraña un poquito porque fue parte del examen que ustedes hicieron de escribir las fórmulas, entonces ahí hay una situación mera complicada. Escogimos la fórmula 4 porque en la fórmula 4 la velocidad final no está aplicada, ¿sí? Fórmula 4. La fórmula 4 dice, altura en lugar de distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Altura es 15 metros. Todas las unidades están en el sistema internacional. Como la velocidad inicial es cero, este término se vuelve cero. Más un medio, la gravedad, 9.8 y t cuadrado. Aquí esto va a suceder así, porque aquí en estos movimientos no le voy a aplicar una velocidad inicial en y, entonces esta fórmula se vuelve fácil. 15 es igual, mitad de 9.8 es 4.9 t cuadrado. A la hora de despejar va a quedar 15 entre 4.9 igual a t cuadrado. Para resolverla, t es igual a la raíz cuadrada de 15 entre 4.9. Que esta fórmula reducida, si siempre la velocidad inicial es cero, cuando la velocidad inicial es igual a 0 metros por segundo, decimos que el tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2h partido g. Esta viene de la fórmula 4, ¿sí? Es una fórmula ya precisa para medir el tiempo en el que cae un objeto. 2h partido g, dependiendo de la altura. Y les va a salir 30 dividido 9.8, ¿verdad? Entonces es lo mismo que 15 dividido 4.9. ¿Cuánto me da de tiempo? ¿Cuánto me da de tiempo? 1.75. 1.75 segundos. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Hay alguna pregunta de lo que ya desarrollamos?
¿Está claro, verdad? Primero analizamos el Y, lo analizamos por caída libre porque la pelota va a caer. Decimos que la velocidad inicial es 0 porque la velocidad que está aplicando el objeto es en horizontal, entonces aquí no tiene nada que ver. Gravedad y altura 15 metros. Nos dimos cuenta que si queremos tiempo debemos descartar la velocidad final. La fórmula que no lleva velocidad final es la fórmula número 4. Sustituimos valores. Y también ya en color azul estamos deduciendo una fórmula para calcular el tiempo en este tipo de movimiento, que t es igual a la raíz de 2h partido g, que a la hora de despejarlo ustedes lo van a poder ver. Y así llegamos a que el tiempo es 1.75 segundos. Es decir, la pelota va a ir cayendo 1.75 segundos. Esa es la variable que nos interesa. Tiempo de caída 1.75 segundos. Ya si nos piden la velocidad, ya es otro tema, pero ahorita solo vamos a analizar el tiempo. ¿Qué fenómeno se da mientras va cayendo? ¿Qué sucede al mismo tiempo que el objeto va cayendo? ¿Opiniones? Va recorriendo una distancia. Exacto, se va moviendo en el eje X. Y en el eje X, ¿qué tipo de movimiento dijimos que vamos a utilizar? MRU. Vamos a utilizar MRU. Muy bien. El MRU, simplemente, ¿cuál es la fórmula para encontrar distancia? ¿Qué es lo que queremos? Creo que es velocidad de X por tiempo Y. Bueno, aquí el tiempo va a ser el mismo. Vamos a usar solo la variable t, aunque sería bueno decir tiempo en y, pero nos complicaríamos. Entonces solo usemos tiempo. La velocidad en x es la que fue aplicada hacia el objeto, la que va a mover que se mueva en sentido horizontal. La velocidad en x, ¿cuánto dijimos que era? 20 metros por segundo. Y el tiempo es 1.75. ¿Cuánto es 20 por 1.75? Estamos trabajando con velocidad en X de 20 metros por segundo. Estamos trabajando un tiempo de 1.75 segundos. Y estamos buscando distancia. Estamos trabajando con MRU. ¿Sí? A ver. 35 metros. 35 metros. Y eso es todo. La pelota va a llegar a 35 metros respecto a la base. Sin tomar en cuenta el aire, la dirección del aire y todo, simplemente estamos viendo problemas ideales. 35 metros a 35 metros quedaría la pelota. Y aquí está esta posición. Muy bien. Esos ejercicios así se resuelven. ¿Tienen alguna pregunta? Siempre analizamos el movimiento en Y con caída libre, de la forma en que hemos trabajado caída libre. El tiempo que encontremos lo sumamos como dato al MRU para el movimiento horizontal y ahí está resuelto el problema. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Sabrían, y les voy a decir algo, ¿sabían ustedes que usando este tipo de movimiento, yo puedo calcular el tiempo exacto en el que voy a llenar con agua una cubeta de 5 galones?
¿Sabían que se puede hacer eso? O llenar cualquier elemento, o llenar una piscina. Con esto, yo lo puedo hacer, ¿sí? Solo que vamos a aplicar física. No hay ninguna pregunta de esto, ya entramos a algunas consideraciones de laboratorio. Ya podemos pasar a empezar a explicar el laboratorio que tienen que hacer para esta guía. Sí, profe, sí. Muy bien. Miren pues, les voy a contar cómo lo hacemos nosotros en campo, le llamamos, laboratorio. Digamos que está la montañita aquí. Aquí hay un nacimiento. Entonces yo formo un receptor de caudales, le llamamos. ¿Sí? Puede ser de concreto, puede ser de piedra con cemento, piedra grande, piedra bola. Y se arma un lugar que va a colectar el agua. Fíjense que nosotros usamos algo que se llama caudal, ¿sí? Que es también física, caudal. Dice que caudal es volumen partido tiempo. Volumen partido tiempo. Tomamos generalmente una cubeta de 5 galones. ¿Sí? Ya sea que convirtamos los 5 galones a metros cúbicos, que está muy complicado, que es un valor que pueden determinar, o hacemos la medición de esta figura geométrica que se llama cilindro. En este cilindro tenemos una altura y tenemos un diámetro. Lo que hacemos normalmente es decir, el volumen de un cilindro es igual a pi por el diámetro. Voy a hacer con radio mejor. Pi por radio al cuadrado por altura. Y así encuentro lo que le cabe en metros cúbicos, que es lo que es el sistema internacional, lo que le cabe a esta cubeta. Entonces, es un caminito por ahí y se provoca que el agua caiga en el recipiente. Como ya tenemos el volumen de lo que voy a llenar, ¿sí? Tomo el tiempo en lo que este recipiente se va a llenar. Y así obtengo el caudal. Es algo complicado. Bueno, lo ven ahorita complicado. Y con este dato, por ejemplo, que a mí me dé 0.05 metros cúbicos por segundo, este dato de caudal, luego yo podría adaptarlo a un tanque de distribución, digamos, que este se llama paralelepípedo. Es una caja grandísima. Y respecto a eso, yo podría calcular en cuánto tiempo se llena este tanque. O los tanques esos rojos que ustedes ven en alto, también
con ese dato yo podría calcular en cuánto tiempo se llena. ¿Sí? Esta es una explicación de cómo lo hacemos nosotros. ¿Qué van a hacer ustedes? Yo les voy a dar todas las fórmulas y van a ir haciendo esta semana algunas tareas paso por paso para su laboratorio. Entonces, vamos a hablar del paso número 1. Van a escoger un elemento en 3 dimensiones, ¿sí? Ya sea una cubeta de 5 galones, que su nombre sería cilindro. Van a también poder trabajar con una cubeta que la parte de abajo es más pequeña que la de arriba. Esa figura, la figura que forma se llama un cono truncado. O alguien tenga una cajita de plástico que pueda contener agua en donde pueda tomar las medidas de largo, ancho y altura. Eso se va a llamar paralelepípedo. Con física vamos a calcular respecto al agua que hay en su casa, en cuánto tiempo se va a llenar ese sólido, ¿sí? Ese elemento en 3 dimensiones. La primera parte de la investigación es averiguar cómo se calcula el volumen de esas figuras geométricas, cómo se calcula el volumen. Pueden trabajarlo en litros o pueden trabajarlo en metros cúbicos. Aquí vamos a tomar esa decisión. Litros o metros cúbicos. Primera tarea, ¿sí? Escoger un recipiente al que le vamos a aplicar la física. Número 2, va a tomar el chorro o la manguera, pero debe ser algo que ingrese agua en forma constante. Y va a hacer lo siguiente. Va a tomar su recipiente y cómo se cuenta el tiempo. Cuando usted vea que el agua impacta con la parte de abajo, no cuando pasa por esta parte de arriba, sino que cuando impacta con la parte de abajo, usted lo va a empezar a llenar. Usted va a empezar a tomar el tiempo, ¿sí? Cuando la gota, digamos la primera gota llega aquí, usted va a tomar tiempo. El tiempo se termina cuando se llena. Tiempo de llenado le vamos a llamar. Entonces, usted va a tomar ese tiempo 3 veces. Lo llenó la primera vez, va a vaciar el recipiente y va a empezar a tomar el tiempo otra vez. Necesito que tomen 3 tiempos. Eso los vamos a medir en segundos. Puede tomarlo en minutos y luego necesito que todo lo pasen a segundos. Esos 3 tiempos en que se llena el recipiente. Alguien puede decir, yo tardé 225 segundos la primera vez, luego tardé 230 segundos, luego tardé 240 segundos. Muy bien. No necesariamente tienen que ser iguales por el tiempo de reacción que tiene uno para el cronómetro. ¿Sí? Primer situación es que va a escoger un recipiente al que podamos tomarle medidas y poder calcular su volumen. Aquí hay algunas fórmulas de volumen, no sé si las ven. Aquí están algunas fórmulas de volumen, no se miran.
Aquí ven una pirámide, otra pirámide, aquí ven, bueno, son diferentes, les voy a mandar la hoja. Y así es como se calculan volúmenes. Puede ser su recipiente esto, que se va a llenar con agua, ¿sí? Este será un cono truncado porque aquí tiene un diámetro y abajo tiene otro diámetro. Esa es la primera situación. Va a escoger un elemento al que le podamos tomar sus medidas y que podamos convertirlas en volumen. Luego, se va a ir al chorro en su casa. Va a abrir el chorro al máximo o a una medida que usted sepa que hasta donde llegue cierta vuelta y cierta posición del chorro, esa voy a usar. Es decir, ustedes deciden. Si en su casa la presión es mucha, ahí bájele un poquito, unas pocas vueltas y siempre y tenga marcado cuántas vueltas y cómo va a quedar el chorro para ser abierto. ¿Sí? Llena ese recipiente 3 veces y para esas 3 veces toma el tiempo. ¿Alguna pregunta? Como les digo, lo más práctico es tener una cubeta de 5 galones, porque ese es un cilindro, es más fácil. Pero si tienen otro recipiente, cualquiera, ahí sí que ustedes van a escoger qué recipiente van a usar. Me van a tomar 3 tiempos en el que tarda el llenado de ese recipiente. ¿Sí? Esa es la primera parte de su informe que tienen que hacer. La figura geométrica, vamos a ver, la figura en 3 dimensiones, perdón, todas sus medidas, el volumen calculado y el tiempo en el que se llena. Esas son las primeras cosas que deben de hacer para la siguiente clase. ¿Sí? Porque en la siguiente clase yo les voy a empezar a enseñar cómo encontrar a través del lanzamiento horizontal y una manguera, determinando la altura y la distancia a la que cae el agua, la velocidad de, de las partículas de agua, y así vamos a encontrar el caudal. Vamos a hacer un experimento. Ese es su experimento. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con lo que tienen que hacer ahorita? ¿Alguna pregunta de los primeros 2 pasos que lleva su laboratorio? Tiene que ser un elemento grande porque, por ejemplo, el vaso, este tira la pinta a ser un cilindro porque el mismo diámetro de aquí es el mismo de acá y solo mido la altura y ya puedo encontrar el volumen con la fórmula de cilindro. ¿Sí? Pero esto es muy pequeño. Aquí no nos sirve de nada el asunto. Algo más grande que en el que ustedes puedan calcular el volumen. Es decir, lo que van haciendo ahorita, ustedes ya van escribiendo y ya van tomando sus datos. Lo vamos haciendo por partes, ¿sí? Ya mañana ya tendrían que tener escogido su volumen, el que van a usar, y ya deberían haber probado 3 veces el llenado de ese volumen. Esas son las primeras 2 cosas. Con física vamos a demostrar que a través de la velocidad de la salida del agua, cuál es el tiempo en que se va a llenar su elemento que ustedes decidieron. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Entonces, su tarea ahorita, sus primeros 2 pasos es escoger un sólido, un objeto en 3 dimensiones al que le podamos calcular el volumen por alguna de las fórmulas y ese recipiente llenarlo 3 veces y a cada vez que lo llenemos le vamos a medir el tiempo y lo vamos a anotar. El dato debe ir en segundos, aunque ustedes lo calculen en minutos, por favor me lo pasan todo a segundos y el volumen me lo calculan en litros o en metros cúbicos.
Esas son las dos cositas que deberían de trabajar. Si alguien para mañana no ha avanzado en eso, pues se va a ir quedando atrás y a última hora no les va a dar tiempo. No tienen que resolver ejercicios para esta guía. Simplemente vamos a desarrollar este laboratorio de aplicación en la vida real de lo que es la física. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Vuelven a anotar su nombre, grado, sección y la palabra bye. Ya pueden retirarse. Si no tienen clases, se pueden quedar todavía. Tenemos algunas figuras geométricas que se relacionan al cálculo de volúmenes. Por ejemplo, un dado tiene la forma de un cubo. Este ladrillo tiene la forma que un paralelepípedo. ¿Cómo se llama esto? Lo de abajo. Cono. Exactamente tiene el nombre de la figura tridimensional y uno puede buscar en internet el volumen del cono. Una lata, ¿a qué se parece? La figura tridimensional que se forma aquí se llama cilindro, porque tiene el mismo diámetro de abajo, es el mismo diámetro de arriba. Una pelota es una esfera y esta es una pirámide. Luego, por ejemplo, aquí tiene áreas y tiene también volúmenes. Por ejemplo, un prisma, solo que aquí debería ser H, A por B por H. Lado, largo por ancho por altura. ¿Sí? Lado por ancho por altura. El cubo, como es de tres lados, de todos sus lados iguales, el ancho es A, el largo es A y la altura es A por A cubo. Solo se toma la medida de un lado y se eleva al cubo y ahí se encuentra cuántas unidades cúbicas pueden tener. Los que han estado en el taller se recuerdan que área es como un cuadradito de 1 centímetro. Las unidades cúbicas se refieren a cubitos de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro, que caben en las figuras, en estas figuras. ¿Sí? Entonces ahí está una ejemplificación. Quiero ver. Aquí creo que aquí sí está bien. Aquí está mejor estas fórmulas. Aquí está. El volumen es elevado al cubo. Aquí tenemos las otras figuras, vean. Tenemos el cilindro. El volumen es pi r cuadrado por h. El volumen de una esfera, 4/3 de pi r cubo. El cono es pi r cuadrado por h dividido 3. El volumen de un cubo es el lado al cubo. El de un prisma es área de la base por la altura, es A por B por H. Y una pirámide, área de la base por la altura dividido 3. Entonces esas son las cosas que hay que conseguir. Yo aconsejo, como les decía, una cubeta de 5 galones porque es un cilindro, es más práctico. Aunque si ustedes quieren conseguir otra o como un prisma, una caja de plástico que le puedan echar agua y que se pueda medir, pues se puede tomar esta figura, pero ahí sí que ustedes deciden.